La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenido a Sinergia, este es su programa de la Jornada TV, que tratamos de hacer el análisis de la realidad zacatecana en economía, cultura, política. En esta ocasión tenemos dos invitados importantes porque vamos a tratar el tema del déficit de la Universidad Autónoma de Zacatecas, pero en su vertiente sobre todo del futuro de las prestaciones y pensiones y jubilaciones de los universitarios, en el contexto de esta crisis de pensiones nacional que estamos viviendo. Para ello, está con nosotros el exrector, el doctor José Francisco Domínguez Garay, que le agradezco que esté aquí con nosotros, y al maestro Pedro López Jaques, de la Coordinadora de Delegados y un muy activo sindicalista universitario. Gracias. Iniciamos pues con un pequeño marco de referencia donde la crisis de la universidad y de muchas de las instituciones educativas se debe sobre todo a los recortes que hay ahorita y los recortes anunciados al gasto público por 263,000 millones de pesos. Y la causa de ese recorte es lo que se está destinando del presupuesto federal a completar y cubrir pensiones en el país. El año pasado se cubrieron 553,000 millones de pesos para pensiones y este año, el 2016, se destinaron 652,000 millones de pesos. Es una cosa espectacular. Si tomamos en cuenta el presupuesto, todo el presupuesto de educación es 377,000 millones. Entonces, a toda educación se le dan 377 y para pago de pensiones 651. ¿verdad? Casi podríamos decir lo doble. ¿verdad? Debido a eso, entonces hay un recorte y un ajuste, también con los argumentos antiinflacionarios del gobierno, y nos mete en una crisis enorme porque no hay recursos para solventar esos endeudamientos y gastos, en donde ahora la universidad no solo le debe a la seguridad social, sino también poquito más de 300 millones a Hacienda. Ahorita los pasivos totales de la universidad rebasan ya el presupuesto anual. El presupuesto anual anda alrededor de 1,650 millones y el pasivo ya anda sobre los 1,900 millones de pesos. ¿Qué análisis inicial podemos hacer, doctor, al respecto? Bueno, pues muchas gracias, Marco, por la invitación. Una muy pequeña aclaración. Soy Francisco Javier, no José Francisco, nada más por eso de la introducción. Efectivamente, creo que el problema de la Universidad Autónoma de Zacatecas no es un problema particular. Es un problema que tiene sus repercusiones, su origen a nivel nacional y yo pudiera decir mundial. ¿Cuál es o por qué existe el déficit universitario? Yo pudiera sintetizarlo por dos grandes causas. Una, que nunca el gobierno federal ni estatal ha otorgado a la universidad lo suficiente para que la universidad cumpla sus funciones y vaya acorde al crecimiento. O sea que siempre el subsidio que ha recibido la universidad es menor a lo que la universidad hace y al crecimiento de la UAS. Es un primer gran problema por el cual la UAS
Y muchas de las universidades públicas no tienen el recurso suficiente, porque el subsidio no está otorgado para que cumpla su función de haber sido creada. Y el otro, en el caso particular de la universidad, es que tiene el elemento de que por muchos años nuestros trabajadores universitarios han hecho luchas que les han permitido tener una serie de prestaciones que se han ganado, los cuales por desgracia no han tenido el cobijo financiero por parte de la federación, no han tenido el cobijo. Entonces quiere decir que nuestros contratos colectivos tienen cláusulas que no tienen el sustento financiero y que a pesar de eso la institución los ha tenido que asumir con todo el derecho que tienen los trabajadores. Y el otro elemento fundamental es efectivamente el problema de las pensiones y jubilaciones, que tampoco se cubren en razón de cómo está sucediendo el problema del incremento de la expectativa de vida, de las condiciones del modelo económico que no ha permitido cubrir eso. Y estos dos últimos puntos tienen que ver con un caso particular de la universidad. Entonces creo que efectivamente ese déficit se debe a esos dos grandes factores. Pedro, ¿cómo ves tú? Sí, bueno, efectivamente yo coincido también en que la causa del recorte, ¿verdad? La causa del recorte al presupuesto, sobre todo en el sector educativo, tiene que ver precisamente con el dinero que requieren para pagar las pensiones de los trabajadores del Estado mexicano. Sin embargo, pues esta causa de la falta de recursos se debe a que durante décadas el gobierno mexicano debió de haber previsto los recursos necesarios para cubrir las pensiones que ya sabía que se le iban a venir, ¿verdad? Recursos que nunca previó. Llega el momento del pago de pensiones y empiezan los problemas. Y para nuestra desgracia, como trabajadores mexicanos, la única forma que el gobierno encuentra es pues, reducir los ingresos de los trabajadores. ¿Sí? Esa es la única forma que encuentra para poder ir resolviendo paulatinamente los problemas de falta de recursos. Esto obviamente impacta no solo en las universidades, en todo el sistema productivo nacional, pero bueno, particularmente en las universidades y en la de Zacatecas. El déficit universitario efectivamente ha venido surgiendo por el diferencial histórico entre el subsidio y el gasto. Subsidio y gasto son dos variables que jamás han podido venir caminando de una manera igualitaria. Eso trae como consecuencia problemas porque también históricamente los trabajadores han venido logrando o hemos venido logrando conquistas laborales que se plasman y se vuelven obligatorias para las autoridades cubrirlas. En este caso, las prestaciones que los trabajadores universitarios docentes hemos logrado a través de la historia. Pero luego la política de la federación ha estado encaminada a estrangular ese tipo de prestaciones y simplemente a desaparecer la contratación colectiva y a fomentar la contratación individual. En ese tenor se han venido incrementando los adeudos que la administración de la Universidad Autónoma de Zacatecas tiene con sus gremios, precisamente por la falta de recursos presupuestales que le permitan cumplir con esas obligaciones. Sin embargo, son obligaciones legales que no pueden ni deben simplemente desconocerse.
pero por alguna situación los responsables de la política, tanto a nivel federal como estatal, no han entendido esa parte. Entonces, ese es lo que hay en el fondo que produce el déficit universitario. Fíjate que estamos viendo cómo el costo de las pensiones está siendo inviables no solo a las instituciones educativas como las nuestras o las de salud, sino al propio país. Así es. Esto es, el costo de la pensión es lo que está evitando que se le den recursos a educación y a salud. ¿Ah? Se está disminuyendo el costo de educación y salud, y el costo a pensiones está casi 2 veces y media más que el presupuesto a salud. ¿Ah? El presupuesto a salud son 266,000 millones de pesos. ¿Ah? Entonces, está haciendo ese costo de las pensiones, se está haciendo inviable no solo a las instituciones, sino al propio país. Es un problema que se tiene que resolver de forma estructural. ¿Ah? Y no se ve muy bien por dónde. Ahorita hay un costo del 3.2% del PIB, es una cosa espectacular, es muy alto, y la proyección para el 2030 es que puede ser del 6% y absorber el 40% del presupuesto nacional. Entonces, si eso que está en el país se refleja, y es una cosa muy parecida a lo que está pasando en la universidad. Ahorita la UAS tiene una proyección, un gasto en pensiones. Para el 2017 se proyectan 1,568 profesores jubilados, ¿no? Pero eso le costaría 263 millones de pesos a la universidad. Del 2000 al 2017, el crecimiento en costo, el costo de pensiones y jubilaciones es espectacular. De 32 millones a 260 millones. En esos 17 años. ¿Ah? Es espectacular. Es casi el 15% respecto a su subsidio ordinario. Es muchísimo dinero. Entonces estamos siendo inviables. Si no se atiende ese tema de pensiones y jubilaciones, las instituciones no vamos a tener, ni el país vamos a tener futuro. ¿Ah? Y para eso pues se proponen cosas. Una de ellas es pues algo así como eliminarlas, ¿no? Hubo un programa piloto en la universidad que se llamó venta de prestaciones, le compraban las prestaciones a los profesores para disminuir o abatir los costos, ¿verdad? de las propias pensiones y las prestaciones. ¿Cómo estuvo eso, doctor, el tema de la venta de prestaciones? ¿Qué hubo ahí? Me parece que es un punto muy importante como lo está planteando. Y yo quiero aquí, antes de responder su pregunta, dejar muy claro que la Universidad Autónoma de Zacatecas, sus autoridades y sus profesores fundamentalmente, han hecho acciones para evitar que los profesores se jubilen, precisamente pensando en eso. Y por eso se han generado algunas prestaciones para que el profesor no se vaya, porque el costo es mucho, ¿sí? Fíjense bien, le estamos ayudando a la institución y le estamos ayudando al gobierno federal, aunque sea con una pizquita con los que somos. Y me parece que en ese sentido hay que prever y hacer una discusión muy seria en si es correcto que nos vayamos o no. Muy bien. ¿Por qué surge este programa? Yo quisiera darle el referente. El gobierno panista, creo, si no mal recuerdo, que en ese momento encabezó Felipe Calderón, previó esa cuestión de las pensiones y jubilaciones y generó unas bolsas extraordinarias que se propusieron al Congreso de la Unión y que el Congreso de la Unión avaló, y donde varias de esas bolsas eran efectivamente
para atacar este problema de las jubilaciones y pensiones. Había recursos destinados para eso. Muy bien. Pero entonces había que concursar para lograr dinero de esos recursos, de esas bolsas. Y la Universidad Autónoma de Zacatecas, en tiempo del licenciado Femat, que le correspondió que salieron esas bolsas, concursó, entre otras cosas, con este proyecto, un proyecto de venta y sustitución de prestaciones, que quiero dejar muy claro, fue el único proyecto que se presentó a nivel nacional. Y que este proyecto que se presentó ante el Congreso de la Unión, ante Hacienda y ante la SEP, lo vieron con buenos ojos y por eso autorizaron recursos. Extraordinario. Extraordinarios. O sea, no fue recurso de la universidad. Recurso extraordinario. No. Y por eso aquí me parece que el manejo mediático que se le ha dado de denostar a los que vendieron o vendimos las prestaciones y la mala información que se tiene entre el personal universitario no es adecuado. Y voy a tratar de decir por qué. Primero, esas prestaciones que vendieron o que vendimos los profesores ya las teníamos ganadas. Ya. Las vendamos o no las vendamos, nosotros tenemos derecho hasta que vivamos de recibir esas prestaciones. Primer elemento. Segundo elemento, dije yo en el inicio de mi intervención, hay prestaciones que no tienen el cobijo del subsidio, que las hemos ganado bien, correcto. Y entonces cuando yo las pago como autoridad universitaria, las pago del subsidio ordinario. Muy bien. ¿Qué ventaja tuvo este proyecto? Que se le pagó a una cantidad de profesores con recursos extraordinarios, que no se agarraron de la bolsa del subsidio ordinario. Tercer elemento de beneficio, se disminuyeron los pasivos laborales. Cuarto beneficio para la institución, para pagarles a los profesores estas prestaciones se hizo un estudio actuarial. Y en ese estudio actuarial se hicieron 3 condiciones. Primero, la expectativa de vida, ¿verdad? Es el referente, que en aquel tiempo andaba en 74 años. Tercero, se pagaron a $1, se los pagó a los profesores de lo que nos correspondía $1 a 30 centavos. Y tercero, al momento de que el profesor se jubilara, iba a dejar de costear la universidad su pago y solo iba a recibir lo que correspondía al ISSSTE. Todas esas eran ventajas para la institución, no para el profesor. Y entonces, cuando se genera el primer proyecto, muchos profesores no querían participar. Porque ¿cómo voy a vender lo que me cuesta $1, lo que ya gané, a 30 centavos? Pues no había lógica para eso. ¿Lo proyectaron a cuánto? A una expectativa de vida, más o menos hicieron la cuantificación entre 5 y 10 años, pero una expectativa de vida la que existía en esos momentos. Y entonces, ningún profesor iba a vender lo que ya había ganado. Muy bien. Y entonces, el primer programa de esto se batalló mucho. Y entonces, solo entramos aquellos que estábamos convencidos y que teníamos compromiso con la institución. Por eso los nombres muy cercanos en aquel momento al que era el rector, ¿verdad? Porque el rector en turno, Femat, pues trató de convencernos y decir, yo le voy a entrar, aquí está una muestra. Y Domínguez, que era secretario general, dijo, yo también. Y la gente rodeada dijimos, le entramos, pero en beneficio de la institución. Muy bien. Todas estas ventajas
a quien beneficiaban era la institución. ¿Cómo nos convenció FEMAT en ese primer momento? ¿Y cómo seguí yo convenciendo al resto? Porque ahí me tocaron 2 programas. Por 2 razones únicas de beneficio. Uno, que los profesores iban a recibir ese pago a la tercera parte, pero todo el dinero junto. Eso era. Y 2, que mientras estuvieran en activo, iban a seguir recibiendo como si fueran profesores con accionar. Esas fueron las únicas ventajas que tenían esos profesores. Y fue la forma de convencerlos. ¿Por qué? Porque si a usted en estos momentos le compran las prestaciones y se jubila, no tiene ningún beneficio para el profesor. ¡Ninguno! Porque está entregando unas prestaciones que ya ganó a un precio de la tercera parte de lo que valdrán. ¿Que por qué lo va a hacer? ¿Por qué va a entregar algo que usted ya ganó? Pero uno lo hizo en vías de la institución y porque no estaba en su mente de uno jubilarse. Ahora, sobre eso, nomás para pasar con Sí. Pedro. Entiendo que en este programa, pues a nadie le va a convenir jubilarse. A nadie. Entonces, la institución que gana, ¿cuál es la ganancia de la institución si tiene un profesor que no se va a jubilar y va a seguir percibiendo las prestaciones como en activo? Que para el gobierno, usted ya es un profesor que en jubilaciones y pensiones ya no le va a costar. Y eso disminuye los pasivos. Claro que disminuye los pasivos. Mire, en aquel momento, los pasivos laborales, cuando nosotros acompañamos a FEMAT y después nosotros, eran de 28,000 millones de pesos. Por unos ajustes que hizo Rogelio, otros ajustes que hizo FEMAT, los pasivos laborales disminuyeron a 8,000 y cacho millones de pesos. Nomás por esa simple situación. Entonces, eso a la institución le da una presencia importante. Aunque usted siga recibiendo ese peso, pero en su proyección de jubilación y pensiones, usted ya no cuenta. Porque eso, el impacto de las jubilaciones y pensiones, ¿cuándo se dan, Marco? No es cuando está en activo, sino cuando usted se jubile, ejerce la jubilación. Eso tenía esa primera ventaja. Y una segunda ventaja es que usted, si se jubila, tiene que contratar a otro profesor. Y el hecho de que permanezca en activo evita esa otra contratación. O sea, sí tenía muchas ventajas para la institución. Y repito, para el profesor, solo dos, ¿verdad? Que le daban el dinero junto a dinero que no valía lo que debiera de valer en tantos años. Y segundo, que si no se jubilaba, sí tenía ese beneficio. Pedro. Sí, yo aquí tengo unas serias dudas que ya me surgieron a raíz de la explicación del doctor Domínguez, que bueno que está aquí y nos permite ampliar más la información sobre el particular. Lo que yo sí creo es que este asunto de la sustitución y venta de prestaciones en la universidad, la falta de claridad en el manejo de estos programas, la falta de transparencia en el cómo se realizaron los convenios, incluso la opacidad al guardar los convenios y no permitir que nadie los conozca, ha permitido que pues, se forme una nube de dudas en todo el ámbito universitario. Porque, bueno, acabamos de escuchar los argumentos que el doctor Domínguez acaba de expresar en cuanto a los beneficios. Pero efectivamente, si la sustitución y venta de prestaciones, que en el momento de realizarse ese convenio se otorga un pago único precisamente a cambio de esas prestaciones futuras, y como condición para el profesor de beneficio que le quede es que se le va a seguir pagando todo hasta en tanto no se ejerza la prestación.
pues eso está haciendo pues que no haya profesores que se quieran jubilar, en primer lugar. Efectivamente, y eso va a permitir que no haya más contrataciones. El problema es el siguiente. El profesor que está dentro de la venta de prestaciones, de ese programa de sustitución y venta de prestaciones, que ya recibió un beneficio por adelantado y que ya no lo va a recibir a futuro, a partir de que se jubile, según el argumento del doctor Domínguez, mientras esté en activo. Mientras esté en activo pueden ser los 10, los 5, los 10, los 20 años, o incluso No, hasta que se muera. hasta que se muera. A eso Así voy. es. Entonces, Más hasta bien, que se muera. Sale del salón de clases con los tenis por delante. Entonces, ¿cuál fue, a final de cuentas, el ahorro para la institución? Si la prestación a futuro la pensión a futuro, ¿verdad?, de esas prestaciones jamás se va a lograr recuperar. Entonces, ahí no es un beneficio para la institución. Yo lo que puedo decir es que puede ser legalmente correcto, pero desde mi punto de vista es moralmente inaceptable. ¿Por qué? Porque entonces estamos lucrando con el beneficio de por vida del salario igual, pero ya obtuvimos un beneficio extraordinario, al cual no es igual para todos los demás profesores. Por eso digo lo de moralmente inaceptable, ¿verdad? Entonces, yo lo que sí creo es que en una situación de este tipo, como la que está viviendo la universidad, todos los que somos miembros de esta institución, pues debemos de reflexionar no solo sobre el futuro de la misma, sino particularmente nuestro quehacer. Lo que yo estoy haciendo, cómo le impacta negativo o positivamente a la universidad. Si mi ingreso, ¿verdad?, está acorde a la actividad que desempeño, si las prestaciones que recibo las he devengado realmente. Entonces, yo creo que esa reflexión nos tiene que llevar a tomar decisiones individuales en un primer momento y colectivas en un segundo. Pero lo que sí también creo es que se debe de repensar el argumento de que el convenio de sustitución y venta de prestaciones, bajo esos dos beneficios que menciona el doctor Domínguez: uno, el recibirla a cambio de la venta un monto específico, y dos, que mientras sigas activo vas a cobrar lo mismo. Entonces eso, a final de cuentas, es un cobro doble, desde mi perspectiva. Discrepo totalmente, ¿verdad? Y le voy a decir por qué. Primero, es legal, como él decía, y moralmente yo creo que los que vendieron o vendimos las prestaciones, moralmente somos más comprometidos con la UAS, porque le estamos dando un dinero que ya lo ganamos y que no lo estamos cobrando al precio que debiéramos de cobrarlo. Segundo, ese participar le ayudó a la institución para traer dinero fresco. Si no hubiéramos vendido las prestaciones, esos 40 millones frescos que llegaron para los programas no hubieran llegado. Y de todos modos nos tendrían que pagar las prestaciones porque ya tuvimos derecho. Es algo que ya tuvimos. Muy bien. Y tercero, no estamos cobrando dobles porque yo estoy trabajando. Yo estoy cobrando mi trabajo. Lo que vendí fue mis prestaciones que no están cubiertas y mi jubilación, no mi trabajo. Dice bien. O sea, yo estaría de acuerdo si yo no devengara mi trabajo, pero yo trabajo todos los días. Ahorita que voy llegando aquí, vengo de mis clases de 7 a 1, estoy cobrando mi trabajo. O sea, sí, efectivamente, por eso dije que esos eran los dos beneficios, pero la institución tuvo muchos más beneficios, muchos más que le permitieron hacer. Yo por eso hablaba de que la universidad, las autoridades y los docentes han hecho diferentes acciones
para evitar eso. A ver, ¿sí o no como universitarios decidimos poner en nuestro contrato unas prestaciones para evitar que nos jubiláramos? ¿Eso no es inmoral? Fíjese bien, los que llegamos a 25 años cobramos más que los que tienen 24 y hacemos el mismo trabajo, el mismito. Eso no es inmoral. Esa es una acción que la institución y el sindicato asumieron para evitar desfasarse y aumentar más los pasivos laborales. Cuando yo llego a 25 años, gano el 25% que los que no lo tienen. Y hago el mismo trabajo. No es inmoral. ¿Por qué? Porque lo hicimos para beneficiar a la institución, para evitar que el profesor se fuera porque le salía más caro a la institución. ¿Por qué le sale más caro a la institución si se va el profesor? Primero, porque le va a seguir pagando lo mismo, porque ya tiene el derecho, ya lo ganó. Esos profesores tienen la jubilación dinámica. Segundo, porque yo voy a contratar a otro profesor para que haga el trabajo que él iba a hacer, y a ese otro profesor que voy a contratar le voy a pagar y luego voy a pagar su prestación, su seguridad social, etcétera, y a este no. Y tercero, pues se va alguien que académicamente tiene experiencia, debe de servir, etcétera, etcétera. Entonces me parece que al contrario, esas cosas que hemos hecho es visualizando en beneficio de la institución. Efectivamente, comparto plenamente la primera situación que dijo Pedro. El problema es que se ha mal informado. Se ha pensado que algo está oculto. No hay nada oculto. Yo no sé por qué las autoridades, cuando empezó a sacar esto, no sacaron los convenios y no discutieron, porque son convenios públicos que nada tienen que ver. Creo que ese fue mucho el problema, el problema de la opacidad. O sea, estoy de acuerdo. En donde no se ha informado correctamente, no sacaron los presupuestos. Es más, deben de exhibir los estudios actuariales, claro, debidamente respaldados. Claro. Deben de exhibir que eso se pagó con recursos extraordinarios y no con el presupuesto. Por ejemplo, ese dato es muy importante, porque la mayoría de los profesores están en la idea de que fue pagado con recurso ordinario, ¿no? Y no con recurso de proyecto específico que llegó de gobierno federal para ese tipo. Eso cambia las cosas. Totalmente. Pero sin información, pues la gente no tiene de dónde, ¿no? Creo que ahí la transparencia ha dejado mucho que desear y me parece que sería importante que se empezara a transparentar los estudios actuariales y porque en el programa ¿cómo se llama? De los 23 puntos que presenta el rector al Consejo Universitario, el punto 9A dice que quiere entrar a uno de los programas de saneamiento financiero de gobierno federal. Gobierno federal ha promovido programas de saneamiento financiero y bueno, yo tengo la información de que básicamente a los municipios es donde mucho más se ha implementado. Los problemas en los municipios han sido enormes. Y uno de ellos es justamente liquidación de derechos y prestaciones, ¿verdad? En este programa federal U081. Y también liquidación de personal para bajar plantillas. La cosa es que este programa de liquidación de derechos y prestaciones que está propuesto y está autorizado o respaldado ya por el Consejo Universitario, pues es algo pues como lo que nos contaste, ¿no? Sí. O sea, es algo así como yo te liquido, o sea, te compro, ¿verdad? Tus derechos, ¿no? Es una compra de derechos, que ahí, bueno, la discusión es el tema ético y de poder vender los derechos, pero también son decisiones de la libertad de las personas. Pero yo cuando vi este punto, pues entonces es muy parecido a lo que tú estás diciendo. Así es, Marco. Creo que compartimos. Me parece que se le ha dado un manejo equivocado desde que salió esto. Y debieron de haberlo hecho las autoridades universitarias,
porque de veras, créanme, el beneficio es para la institución. Ojalá y llegara más recursos y más gente participara. Pero ahora, ante esta mala información y este manejo que es muy entendible y que lo percibe Pedro, fíjese bien, hoy yo me atrevo a decir que si le autorizan ese programa al rector, no va a haber un profesor que le entre. No va a haber uno. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna ganancia el profesor. Porque fíjese, le compro las prestaciones y le digo váyase. Nadie lo va a hacer. Porque no es nadie. Y entonces, ¿eso qué va a evitar? ¿O qué va a llevar a cabo? Que no llegue dinero fresco. Y de todos modos le voy a seguir pagando las prestaciones a ese profesor porque ya las ganó. Entonces, lo que se hizo atractivo, pudiéramos decir, a lo mejor no lo comparten, o a lo mejor eso es lo que dice Pedro, que es lo inmoral. Lo que se le hizo atractivo al profesor es que te digo, está bien, en tus 30 años que vas a seguir de vida, tú vas a ganar 3 millones de pesos, te doy 1.5, pero te lo doy ahorita junto, porque ¿quién te garantiza que vas a vivir 30 años? A lo mejor nomás vives uno. O sea, sí, está bien. Y lo otro, eso no lo sabemos, pero ¿qué tal si vivo 40? Entonces 20 de mi vida que yo tenga, ya no me los pagaron. Ya no se los pagan. O sea, tiene sus riesgos. Y lo otro fue, pero mientras usted esté activo... Así son los estudios actuariales. Claro, así son. Se hacen promedios. Se hacen promedios. Y lo otro es, pero mientras usted esté trabajando, aquí lo vamos a tratar como si fuera en activo. Efectivamente, esa es la gran ventaja y comparto plenamente. Por eso, el plantearlo así, para que yo te las compro y te vas, no va a haber, porque ¿quién va a querer vender a 30 centavos un peso? Nadie. Entonces no va a haber quien le entre. Y entonces, ¿qué fue lo que hicimos FEMAT y un servidor? Pues le ofrecimos algo al profesor para que le entrara. Y ese algo fue, mientras usted esté trabajando, lo vamos a tratar como un profesor en activo. Efectivamente, pudo haber sido una táctica no adecuada en estos momentos, pero de otra manera no había sido posible traer 120 millones de pesos frescos en este programa. Aquí lo importante es que en el marco de esta crisis empiezan a surgir este tipo de problemas y empiezan a surgir por primera vez, doctor, también la explicación de cómo surgen los programas, de para qué surgen. Y eso es importante. Usted ha sido el primero que ha metido los datos concretos, los ha puesto en la balanza, al escrutinio de los universitarios. ¿Qué falta? Yo insisto mucho, ¿qué falta? Decía Marco hace ratito, transparentar. Transparentar para que todo el mundo tenga acceso a la información correcta, a las documentales que le permitan incluso evaluar esa pequeña dimensioncita que yo llamo moralmente inaceptable, ¿verdad? Que pudiera hacer cambiar mi perspectiva a lo mejor el día de mañana o pudiera agudizarla, no lo sé, pero depende pues de que bajemos de la nube de la discusión simplemente por lo que conocemos de manera general a que conozcamos las cosas de manera real. Entonces, efectivamente, ahorita está otra propuesta en el marco de los 23 puntos de hacer un programa similar. El problema es que sí, aquí viene, como dijo usted, te pago tus prestaciones y te vas, pero en aquel entonces no era te pago y te vas, te pago y te quedas. Así es. Esa es la pequeña gran diferencia. Entonces, bueno, también el asunto de la mala información también puede ir en contra de que si vemos con la información de que efectivamente es un programa benéfico para la institución y para el profesor, entonces la opacidad también ha ido en contra de los profesores que vendieron sus prestaciones. Totalmente. Porque ya los calificaron de corruptos. Están estigmatizados. Lo cual, que si vemos la información, Así puede es. ser eso muy injusto también. Bueno, pues solo para cerrar un minuto, ¿verdad?, de conclusiones sobre el tema para ver cómo se va a resolver este problema financiero en la universidad y sobre todo orientado al tema de pensiones. Un minuto máximo de cada uno de nosotros para concluir. Muy bien. Yo quiero aprovechar este tiempo
rescatar lo que dijo al final Pedro. Hoy la universidad, el país y el mundo está en un momento de crisis. Lo que nos invita a que reflexionemos y hagamos planteamientos que en otros momentos no eran los que pensábamos nosotros que debiera de ser. Por lo tanto, yo creo que aquí nos tiene que llevar en dos perspectivas. A mí me parece que la Universidad Autónoma de Zacatecas tiene una función al margen de si tiene o no tiene dinero. Me parece que otra es su función. Fue creada para otra cosa. Y en ese sentido me parece que en estos momentos los universitarios de Zacatecas, de la UAS, debíamos poner en el centro de la discusión un proceso de foro de reforma para ver si lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo es lo que este Estado y este país necesita de nosotros. Y el segundo elemento, me parece que es necesario reflexionar aquellos grandes beneficios que tuvimos en su momento, si todavía podemos hacerlos. Porque también quiero dejar muy claro, los universitarios de la UAS hemos hecho muchas cosas en beneficio de este Estado. Estoy hablando del punto de vista financiero y todos. Todos los profesores que entraron después del 91, ellos ya no tienen estas prestaciones. Ellos ya van por la ley del ISSSTE. O sea, por lo tanto, es cuestión nomás de aguantarnos unos 5 o 10 años y el problema de este adeudo va a ir bajando. Porque ya los que ya se están recibiendo esas prestaciones, pues se van a ir de este mundo. Y los que se siguen, los que se van a seguir jubilando, también ellos ya no van a recibir esto. O sea, esto es cuestión, pues, de que nos invite a los funcionarios a una discusión con seriedad. Pedro, un minuto. Sí, muy rápido. Miren, yo creo que, pues, la crisis que vive la universidad nos atañe a todos. Y como nos atañe a todos, tenemos que ir unidos en busca de soluciones. Al interior de la UAS tenemos que quitarnos, o los que tienen camisetas de grupos o de corrientes universitarias que les ha permitido siempre estar contrapunteadas, hoy deben de quitárselas y poner en el centro la UAS y en torno a ello reflexionar en el futuro de la misma. Y afuera de la universidad se requiere que los actores, desde la federación, el Estado y los municipios, cumplan su responsabilidad, la responsabilidad que tienen con la educación, la responsabilidad que tienen en la universidad y que esa responsabilidad se vea reflejada en la asignación de recursos presupuestales que le permitan a la universidad cumplir su misión. Si no es así, legisladores, gobernantes, secretarios federales, todos están fallándole al pueblo de México y en particular a Zacatecas. Los zacatecanos le estarán fallando a su universidad y con ello a su sociedad. Bueno, con esto concluimos este programa, esperando haber dado luz y claridad a este problema que es muy complejo y un gigantesco, realmente gigantesco problema. Es todo y estamos en acción. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.